Tres hombres, tres monstruos, tres historias reales tan retorcidas que parecerían salidas del mismísimo infierno. Uno devoró niños como si fueran corderos. Otro desató su locura en una Rusia sin alma. Y el último sembró pánico en Nueva York, con un revólver calibre 44 y cartas al mismísimo diablo. Bienvenidos a nuestro Edén nocturno. Hoy no hablaremos de asesinos. Hoy hablaremos de bestias disfrazadas de hombre. Imagina vivir en la Unión Soviética, donde los crímenes en serie eran considerados imposibles. En vez de policías había comisarios. En vez de prensa libre, informes oficiales. En ese régimen de silencio y apariencia, un asesino cazó niños y mujeres durante 12 años sin dejar rastro, hasta que su monstruo interior emergió y dejó al descubierto una verdad incómoda. El mal también crece bajo el puño del orden. Andrei Romanovich Chikatilo nació el 16 de octubre de 1936, en una aldea pobre de Ucrania. Su infancia fue un calvario. Creció durante el Holodomor, una hambruna inducida que mató a millones. Hambre, guerra y silencio eran su pan de cada día. Chikatilo, años después, escribió así su niñez. Los buenos murieron primero, los que compartían su comida. Luego vinieron los que se negaron a intercambiar su cuerpo por pan. Al final, quedamos los peores de todos. Su madre le decía que su hermano había sido secuestrado y devorado. Lamentablemente nunca se confirmó, pero esa imagen fue suficiente para moldear su psique. Fue un niño escondido de las bombas nazis, un adolescente humillado por sus compañeros y su padre. Y allí, en el silencio, nació el resentimiento. Con el tiempo se convirtió en profesor y operador telefónico en Rostov. Era meticuloso, callado, decente a ojos de los demás. Pero detrás de esa máscara había un hombre roto. Fue expulsado de su trabajo por abuso sexual infantil. Y cuando ya no pudo contener sus impulsos, comenzó a enseñar otra cosa: la muerte. Entre 1978 y 1990, Chikatilo sembró el terror en la Unión Soviética. Confesó 56 asesinatos. Se le probaron al menos 52. Sus víctimas eran niños, adolescentes, mujeres. Lo suyo era una carnicería silenciosa. Estaciones de tren, paradas de autobús, plazas. Se acercaba con una sonrisa, ofrecía dulces o entradas al cine. Luego, los conducía a los bosques y comenzaba el infierno. Violaciones, mutilaciones, estrangulaciones. Algunos cuerpos tenían los ojos destrozados, como si quisiera borrar la última mirada que dieron. En otros casos, mordía con furia, con los dientes aún manchados de sangre tras su impotencia sexual. Era un depredador que se alimentaba del dolor. Pero la Unión Soviética no podía aceptar que tuviera un asesino en serie. Eso era propio del capitalismo. En su lugar, los medios hablaban de mafias, rituales, conspiraciones. El psicólogo Alexander Bukanovsky trazó su perfil. Un hombre reprimido, casado, que solo encontraba placer viendo sufrir a otros. Un necrosádico que cazaba por necesidad emocional, no por placer inmediato. El 19 de noviembre de 1990, un oficial lo vio salir de un bosque con sangre en la ropa. Al día siguiente apareció un cadáver en esa misma zona. Lo arrestaron. En sus bolsillos había una cuerda, un cuchillo plegable, manchas de sangre. El interrogador Isa Kosteyev usó un informante y le ofreció ayuda psiquiátrica. Así comenzó a confesar, poco a poco, como quien va desangrándose. Durante el juicio murmuraba. Un detective lo describió así. Hablaba como hacia adentro, como si una frase alta lo pudiera delatar. En medio del proceso, se masturbó frente a las familias de las víctimas, gritó y provocó. Y sin remordimiento, declaró. Era como un lobo rabioso, un animal salvaje. Ya estaba muerto desde hace tiempo. En octubre de 1992 fue condenado a muerte. El juez dijo: esta pena solo la merece alguien como él. El 14 de febrero de 1994 recibió un disparo en la cabeza. Tal como era el procedimiento aún en la Rusia postsoviética, fue sepultado en una tumba sin marcar. San Valentín fue la fecha en la que acabó su carnicería. Andrei Chikatilo no solo asesinó a más de medio centenar de personas,
obligó al régimen soviético a mirar de frente una verdad incómoda, que el monstruo puede crecer incluso en la casa que presume orden. Su legado es una advertencia. No importa cuán estricto sea el sistema, el horror siempre encuentra grietas por donde salir a la superficie. Colombia, década de los 90. Una tierra partida por la guerra, la pobreza y el abandono. En medio de cafetales y potreros vacíos, empezaron a desaparecer niños. Nadie los buscaba, nadie los encontraba. Y en ese vacío nació una bestia. Luis Alfredo Garavito. Le decían la bestia del eje cafetero. Un nombre que ni siquiera se acerca al horror que dejó a su paso. Nació el 25 de enero de 1957, en Génova, Quindío. Desde pequeño, conoció el infierno. Abusado, golpeado y humillado, creció en la pobreza extrema, con una ira que fue creciendo dentro de él como una enfermedad. Años después diría, lo que me hicieron de niño fue un infierno. Yo solo descargué esa ira que no podía controlar. Entre 1992 y 1999, y desde mucho antes, Garavito recorrió 11 departamentos. También cruzó a Ecuador y Venezuela. Se disfrazaba de monje, de mendigo, de vendedor. Prometía dulces, trabajo, unas monedas. Y luego los llevaba a zonas apartadas, cafetales, potreros, caminos vacíos. Y ahí comenzaba el ritual. Tortura, violaciones, mutilaciones. Algunos cuerpos fueron hallados con dedos amputados. Otros con órganos en la boca, intestinos expuestos, sadismo ritual, horas de dolor, horas de silencio. No estaba loco, según él. Luis Alfredo Garavito era metódico. Llevaba diarios con nombres, fechas, métodos. Tenía un trastorno antisocial de la personalidad. No buscaba placer, buscaba control, sometimiento, castigo. Sin embargo, un niño, entre cientos de casos, logró sobrevivir. El aire olía a tierra húmeda y a caña quemada. William Trujillo Mora, de 9 años, intentaba jugar con otros niños con cartón, deslizándose por la tierra como quien se desliza por la nieve. Pero, justo antes de lanzarse, un hombre, si es que se le puede llamar así, lo tomó por el cuello, estrangulándolo y ordenándole quedarse callado, o lo mataría. No tenía idea de que sería el principio de la peor noche de su vida, la que lo marcaría para siempre. Garavito lo inmovilizó, lo amenazó con el filo de un machete. Fue muy violento, asqueroso, horrible. Describiría décadas después William Trujillo Mora. Garavito lo violó repetidamente, lo torturó y lo obligó a mantenerse en silencio. Lo que es peor sabiendo que la madre de William lo buscaba sin cesar. La tortura no se detuvo hasta la madrugada del día siguiente. Una promesa del diablo. Lo dejaría ir cuando sonaran las campanas. Y así fue. Después de horas de sufrimiento, olores fétidos y dolor inimaginable, sonaron las campanas. Garavito le tiró los pantalones frente a William y lo dejó ir con una macabra despedida, sacudiendo la mano, como si fuesen amigos de toda la vida. En abril de 1999, 20 años después, lo atraparon. Intentaba violar a otro niño. Fue su error final. La policía descubrió 13 fosas comunes. En el interrogatorio, llorando, dijo: "Soy un demonio". Confesó más de 140 crímenes. Colaboró con las autoridades. Mostró dónde estaban más cuerpos. No por remordimiento, sino porque ya no tenía escapatoria. En 2002, 3 años después de que lo atraparon, fue condenado a 1.853 años de prisión. Pero en Colombia, la pena máxima era de 40. Murió en la cárcel el 12 de octubre de 2023, víctima de leucemia. Nunca salió, nunca fue perdonado. Luis Alfredo Garavito no solo dejó un legado de horror, su caso sacudió al país, forzó reformas legales y reveló algo más escalofriante que sus crímenes. Un estado que dejó solos a los más vulnerables, niños sin nombre, niños sin tumba, niños que aún esperan justicia. Nueva York, 1976. Una ciudad al límite,
La criminalidad disparada, la economía tambaleando, la noche convertida en amenaza. En medio del caos urbano, emergió un asesino con una misión. Se hacía llamar el hijo de Sam, y su mensaje era claro: matar. Todo comenzó con una serie de tiroteos contra parejas que se refugiaban en sus autos, buscando algo de intimidad en la oscuridad de los callejones. Pero la noche ya no era segura. Su blanco eran mujeres jóvenes, sobre todo si tenían el cabello oscuro. ¿Cuál fue la respuesta de la ciudad? Pelucas rubias, parques vacíos, un silencio incómodo que se apoderó de Nueva York. Lo único constante fue un revólver calibre 44 y cartas dirigidas a la prensa que transformaban el miedo en leyenda. David Berkowitz nació el 1 de junio de 1953 en Brooklyn. Fue adoptado, pero su infancia estuvo marcada por la pérdida. Su madre adoptiva murió cuando él tenía solo 14 años. Su padre, incapaz de lidiar con el dolor, abandonó el hogar. Solo, rechazado, consumido por el resentimiento, se convirtió en cartero, pero su mente ya estaba en otra parte, obsesionada con los salmos, con demonios, con voces. Según su relato, esas voces venían del perro de su vecino, Sam. Decía que el animal estaba poseído y lo ordenaba matar. En sus cartas, dejadas cerca de los cadáveres, escribía cosas como: Sam amó beber sangre. Vete y mata, ordena papá Sam. La ciudad entera los leyó y tembló. Durante más de un año, la policía persiguió sombras, hasta que el 10 de agosto de 1977 una multa de tráfico los llevó directo a él. Su auto había sido estacionado cerca de una de las escenas de crimen. Fue arrestado sin oponer resistencia. Confesó 6 asesinatos, 11 heridos. Su apartamento era una cápsula de locura. Las paredes habían sido perforadas porque decía que los demonios hablaban desde allí. En prisión, David intentó cambiar su narrativa. En una entrevista de 2017 dijo: fue un quiebre de la realidad. Pensé que complacía al diablo. Ahora se hace llamar el hijo de la esperanza. Escribe textos religiosos. Rechaza cualquier intento de libertad condicional. Dice que debe pagar por lo que hizo. Pero su legado es otro. Además de los asesinatos, dejó una ley. La ley del hijo de Sam, que impide que criminales lucren con sus crímenes. Y dejó una cicatriz indeleble en la historia de la ciudad. ¿Por qué? Por más que hoy diga haberse redimido, Nueva York no olvida los veranos donde el 44 silenciaba el amor y encendía el miedo. Chikatilo, Garavito, Berkowitz. La historia los llama asesinos en serie, pero la verdad es que cada uno fue un espejo deformado de su época, un producto podrido de sociedades que miraron hacia otro lado. Detrás de cada crimen hay una historia más grande: abandono, poder, impunidad. Y si no hablamos de ellas, las bestias vuelven. Siempre vuelven. Yo soy César Pulgar, y esto fue Edén Nocturno. Activa la campana y síguenos en Instagram, Facebook, X y TikTok como @Edén Nocturno. Nos veremos otra vez.